Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai, es un placer saludarlos de nueva cuenta. Y al otro lado del estudio los saluda Edgar. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, Adonai? Muy bien, muy contento de estar otra vez contigo, ya que la semana pasada no pudimos estar aquí por algunos problemas técnicos, básicamente. Pero ya otra vez aquí, ahora en el podcast número 9. Así es, le pedimos una disculpa a nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de escucharnos, que estábamos hablando de un tema que quizás ya tomaremos en otro momento para no hacer mucho hincapié en el asunto, pero bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial. Está dedicado a los samples, como pueden ver en el título de el podcast. Y pues antes de platicar de esto, pues vámonos con nuestra sección de noticias rápidamente. Mi hermano, ¿qué ha pasado esta semana en la industria musical? ¿Qué hizo Spotify ahora? Así es, pues sí, para no perder la costumbre de hablar de Spotify, justo hablemos un poquito sobre las protestas, ¿no? de los músicos frente a las oficinas de Spotify. Recordemos que en octubre del año pasado, la organización The United Musicians and Allied Workers Union inició una campaña llamada Justicia en Spotify, la cual básicamente exige que la plataforma aumente su regalía promedio de transmisión, que en este momento se encuentra, o es más bien, de $0.0038 a un centavo por transmisión. Y el fin de semana pasado se llevaron a cabo algunas protestas por parte de bastantes artistas afuera de las oficinas de Spotify en todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que la campaña se ha hecho bastante grande. Desde su lanzamiento se han obtenido poco más de 28,000 firmas de distintos artistas, quienes reclaman que la compañía, pese a haber triplicado su valor durante el año de la pandemia, pues no han incrementado las tarifas de pago a los artistas que ofrecen su música a través de este servicio. Así es un tema bastante interesante, que lo que comentábamos era que pues no sabíamos si se habían sumado artistas muy grandes, quizá de los más conocidos. Obviamente sí hubo una conglomeración bastante alta, pero de artistas quizá pues no tan conocidos, quisiera atreverme a decir, a lo mejor popularmente hablando, pero pues aún así es Uh-huh. un evento bastante significativo, yo creo, para lo que está pasando con Spotify. Yo quisiera que igual un día platicáramos de esta plataforma que tanto nos ha dado que hablar en la sección de noticias, porque Sí. sí es impresionante lo que está pasando. Creo que igual hace poco ha dado a conocer sus números a nivel mundial, ¿no? Así es, justo el pasado 18 de marzo, Spotify anunció un nuevo sitio titulado Loud and Clear, en el cual va a ofrecer, o ofrece más bien ya, estadísticas detalladas a los artistas que tienen su catálogo musical en esta plataforma y al público en general también. Charlie Hellman, que es el vicepresidente y director de mercado de Spotify, mencionó que la compañía cree que los artistas merecen tener claridad sobre cómo está funcionando la economía del streaming, y de igual Uh-huh. forma que la cantidad de artistas, por ejemplo, que han ganado 1,000,000, 100,000 y $10,000 han crecido más o menos un 80% desde 2017 hasta 2020, ¿no? Este nuevo sitio busca pues dar claridad sobre qué tan popular son los artistas en realidad, ¿no? Y que tengan pues sus estadísticas mucho más, pues sí, mucho más claras, ¿no? Como dice el título, Loud and Clear, que finalmente Uh-huh. antes de esto pues realmente no pasaba, ¿no? Entonces pues siempre ha habido dudas por parte de los artistas sobre eh, qué tanto los están escuchando y realmente qué es lo que está pasando con su música dentro de la plataforma, ¿no? Entonces este es un paso, creo Sí, yo, claro. bastante importante para que esto vaya por un mejor camino, ¿no? Sobre todo para los artistas emergentes, ¿no? Como decías, artistas que a lo mejor no tienen
las millones de reproducciones al mes. Y bueno, pues será un buen paso para ellos sobre todo, ¿no? Claro, sí. Y también para el público en general creo que es una buena fuente de información, ¿no? Es, Uh-huh. por ejemplo, para nosotros, de buenos datos, creo que Exacto, será muy bueno tenerla como consulta. Y pues, hablando de ahora de los Grammys, que prácticamente ya son agua pasada, pero no tuvimos la oportunidad de darnos nuestra, pues, no sé si reseña, pero bueno, nuestros comentarios acerca de lo que pasó aquella noche de hace 2 semanas. Lo que sí podríamos decir fue que hubo una supremacía femenina muy importante. Beyoncé, pues posicionándose como la mujer más exitosa en este aspecto, en ganar Grammys. Folklore se lleva el álbum a mejor, se lleva el premio a mejor álbum, perdón, y no le atinamos a las otras que dijimos, pero Exacto. bueno, pues igual mencionábamos que Dua Lipa y Folklore eran los álbumes que iban a dominar la noche. Muy impresionante también los performances, ¿no, bro? Sí, digo, una forma bastante diferente de verlos, ¿no? Todos grabados con anterioridad, por supuesto. Fue Uh-huh. una ceremonia muy diferente a lo que estamos acostumbrados, obviamente, ¿no? Muy pequeña, con muy poca gente, evidentemente. Y sí, Sí. creo que nos dio una oportunidad de ver performances diferentes, ¿no? Algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y pues también, ¿no? Platicábamos un poco sobre que justamente han sido la premiación menos vista, que justamente fue un 50%, tuvo un 50% menos de audiencia que el del año pasado. No inventes, bro, que pues sí, probablemente entonces no lo vieron nuestros radioescuchas porque sí, fueron muy pocos y tengo que decir que realmente la ceremonia fue un poco aburrida quizá, Ujú. no, independientemente de todo lo demás, pues no sé, pues igual pues todos tenían sana distancia, pues todos llevaban cubrebocas, ¿no? Era, Sí. pues sí, una ceremonia propia de la contingencia que estamos viviendo, pero pues no sé, pues pudo haber sido diferente quizá. Lo hicieron a su manera, igual que el Super Bowl, ¿no? Que fue totalmente como para televisión. Sí. Pero, bueno, esperemos que el siguiente año sea un poquito diferente. La, la música fue bastante buena, en mi opinión. Sí se premiaron grandes cosas. Hablaba yo la semana pasada del video de que a Woodkid solo lo había nominado por el video que para mí es de los mejores. Pero Ujú. ya hablando en términos un poquito más objetivos, el video de Beyoncé sí es quizá más completo. Tiene una serie de celebridades muy importante. El concepto y el contexto social también es interesante. Y bueno, pues creo que pues se lleva el premio sin ninguna discusión a mi favor. Y bueno, creo que es todo lo que se vio. Esperemos que ustedes le hayan atinado a los ganadores. Y bueno, pues ya veremos qué pasa la siguiente semana. Por ahora vamos a hablar de un tema un poquito diferente a lo que hemos venido hablando, pero que no deja de ser de suma importancia y aparte de una complejidad muy interesante. Se trata de los samples, la técnica del sampleo, como se le llama. ¿Quieren conocer más? Pues sigan con nosotros que esto está apenas comenzando. El sampling es una de esas técnicas muy utilizadas por músicos y productores para hacer de una composición musical ya existente algo completamente nuevo. El sampling, del inglés sample o muestra, consiste en tomar un fragmento de una pieza de audio y modificarla para así utilizarla en una nueva composición. Así es, en esta semana en el podcast número 9 hablaremos de el sampling o la técnica del sampleo. Yeah. Un tema bastante interesante, ¿no? Adona, ¿tú qué crees, Sí, brother? no, pues bro, es de las cosas de las que empezamos a hablar igual cuando abrimos Melomaniacs. Ujú.
en un artículo incluso que hemos escrito, bueno, que escribiste tú, pero también fue de las primeras cosas que se nos ocurrió hablar porque precisamente eso es uno de esos temas que no mucha gente como que tiene en cuenta, ¿no? Que conoce. Ujú. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando igual íbamos en la prepa, bro, y hablábamos de los artistas y todo esto, y te decía, es que, ¿por qué esta canción desde este artista suena en esta canción de otro artista, ¿no? ¿Quién hizo la canción? Y tú me decías, no, es que eso es un sample. Yo como, ¿pero qué es un sample, bro? Ujú. Tú, no, pues es una muestra, pues estás ocupando una canción, un pedazo de la canción en otra canción, nada más, no, Sí. no tiene mucha ciencia, ¿no? Pero como yo soy mucho, o era mucho también de ver al artista romántico y decir, no, él hizo todo, y cómo se le pudo ocurrir una genialidad así, ¿no? ¿Cómo se le pudo ocurrir una canción a este compa tan padre, ¿no? Y creo que, pues no, o sea, precisamente todas las canciones que hemos venido escuchando muchas veces tienen influencia de otros artistas, Ujú. y creo que pues se van construyendo a base de eso, ¿no? Es algo que es muy actual, muy usado, y yo no sé cómo fue que tú te diste cuenta de esto, Edgar. Creo que tú fuiste el que me lo enseñó a mí porque yo no sabía, yo no Ajá. tenía idea de esta técnica. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la revelación para ti de esto de los samples o ya no? Pues no recuerdo exactamente, pero digo, a mí me gusta mucho el rap, entonces supongo que fue cuando empecé a escuchar más rap, probablemente con alguna canción de Lil Wayne. Yo empecé a escuchar rap escuchando primero a Lil Wayne, entonces seguramente fue alguna Ujú. canción de Lil Wayne. Ya sabes, ¿no? Que empiezas como pues a investigar sobre la música y sobre las canciones y te vas dando cuenta, Sí. ¿no? Justo que esta técnica del sampleo es muy común en el rap, no única. Hay muchísimos géneros, me atrevería a decir que casi todos los géneros en algún momento utilizan esta técnica del sampleo, pero sí, yo creo que fue escuchando obviamente rap, ¿no? En la que me di cuenta que era una técnica bastante utilizada y que sí, a veces Ujú. pues mucha gente no tiene conocimiento de ello, ¿no? Y que a veces podemos o se puede confundir más bien con un plagio, por ejemplo, ¿no? La otra vez hablábamos Ajá. sobre, te contaba que Eminem había, en una canción de Eminem del último álbum, había sampleado Ah, por ejemplo, sí. a Spinetta, ¿no? Y que yo había visto un video en el que Spinetta, mucha sí. gente en Argentina decía, no, pero ¿por qué Eminem está plagiando a Spinetta, ¿no? Un artista bastante Sí, sí, sí. importante para Argentina, ¿no? Y salía en un video su hijo y él decía, no, es que no es ningún plagio, ¿no? La gente de Eminem, los productores, la Ujú. gente de la disquera, se puso en contacto con nosotros y se hizo el arreglo, ¿no? Que digo, ahorita más adelante hablaremos de cómo se hacen los arreglos, justamente, ¿no? Pero sí, creo que por ahí se Sí. puede confundir un poco, ¿no? Claro, porque precisamente uno como fan, ¿no? Yo creo que son los que más se quejan. Pues Sí. no quieres que te toquen tu canción, ¿no? Y es como la estás escuchando en otro lado, es como, óyeme, pues no, eso es intocable. Y también Ujú. quisiera tocar eso, ¿no? Qué osadía de alguien, o sea, ahorita de Eminem, ¿no? O de los productores que en usar a Spinetta. O sea, también hablábamos de que Spinetta es un músico argentino y pues cómo llegó a oídos de Eminem, ¿no? Para querer samplearlo. Eso es algo impresionante. Pero qué Ujú. osadía usar la obra de otra persona para incluirla en tu música y suponer que va a ser no mejor, pero sí algo original, ¿no? O sea, Daft Punk fueron unos expertos en eso, ¿no? En usar algo ya hecho, convertirlo a algo nuevo y hacerlo pegajoso, original. Creo que eso es algo pues, artístico, ¿no? Es todo un arte hacer y saber usar un sample. Precisamente creo que hablando de Eminem, él ha encontrado muy buenas canciones que samplear. Ya hablaremos un ratito más de eso. Pero bueno, quisiera primero que nada como dar a entender bien qué es, ¿no? O sea, el sample
básicamente no es ni un remix, ni un cover. Ujú. Todo esto va por diferentes rumbos, ¿no? Un remix es una canción que ya está hecha y que va a ser manipulada por algún DJ para que suene diferente, ¿no? Para que suene remezclada, por así decirlo. Prácticamente como dice la palabra. Un cover es una versión de un artista de una canción ya existente en otra canción. Pero en el sample se pueden ocupar prácticamente segundos o toda una frase. Incluso se suelen ocupar audios de películas, ¿no? Es algo también muy, muy usado. O discursos en los samples. Entonces, como tú dices, caracteriza mucho al hip hop, porque creo que fueron los que vieron el potencial ahí. Sin embargo, no estoy seguro si ahí fue donde nació. Pues no estaría seguro también de decir que ahí nació. Muy probablemente sí, ¿no? Recordemos que básicamente el rap nace en las fiestas, ¿no? Los DJs ocupaban 2 tornamesas y básicamente ponían en una canción y en la otra y utilizaban lo que le llamaban los breaks, ¿no? Es decir, las partes donde solamente se escuchaban la batería y el bajo y se ponían a mezclarlos, ¿no? Ya después llegaron los famosos MCs, ¿no? Que empezaban a animar las fiestas y de ahí empezó a surgir todo. Y sí, digo, no sé si podamos decir exactamente dónde nació. Yo creo que sería muy, muy complicado, pero yo creo que esto sería uno de los inicios más conocidos, ¿no? Yo creo que sí podríamos decir que de cierta forma ahí nació, ¿no? O por lo menos tomó bastante popularidad, contando que también pues ya en ese momento pues de cierta forma tenían la tecnología para hacerlo, ¿no? Porque finalmente antes pues no, era mucho más complicado hacerlo. Sí, claro. De hecho, pues como que, como tú dices, ahí se popularizó, ¿no? Porque pues precisamente era una técnica que te permitía improvisar, ¿no? Como rapero. Sin embargo, de lo que hemos investigado, bueno, lo que yo investigar fue que se remonta incluso hasta los años 60, cuando los Beatles se encerraban en sus estudios y empezaban a jugar con fragmentos de trozos de canciones y los empezaban a manipular a su modo, ¿no? El término como tal no estamos seguros de dónde viene, a quién se le atribuye. Supongo que nace entre los productores de aquellas épocas, pero en los raperos de aquellos años, de los 80s, ¿no? De los 90s, incluso ya es una técnica usada de una manera muy original, que después pasó igual a los artistas electrónicos, de música electrónica, ¿no? Como bien son los DJs, los artistas que precisamente se dedican a esto ahora, ¿no? A crear nueva música a partir de música ya existente. Realmente no sé si yo diría que la primera canción que yo escuché sampleada fue Dido, la de Dido, la de Stan. Pero de repente te pones a investigar de este tema, bro. Y hay tantos videos en YouTube donde te ponen tantas referencias de canciones ya sampleadas que dices, wow, sí, ¿no? O también hay muchísimas canciones que ni siquiera te imaginas, ¿no? Que son sampleadas porque, digo, todo el tiempo las escuchaste como una canción ya terminada y a veces no te das cuenta que algún trozo, alguna parte fue sampleada, ¿no? Eso es bastante cool. Sí, y hay canciones que han sido sampleadas muchas veces, ¿no? Que no nomás aparecen en una canción, aparecen en muchas canciones o igual trozos muy pequeñitos que aparecen en otras composiciones, como ya alguna vez hablamos de Daft Punk, ¿no? Que ocupaba, creo que ni un segundo de una canción o hay unas que ocupan varios elementos de una manera muy interesante, como la batería solamente o la melodía, ¿no? Creo que es algo bastante interesante y también a la hora de crear beats, ¿no? Porque es una
manera bastante original también de hacer un beat, un sample, ¿no? No necesariamente tiene que aparecer en el estribillo de una canción, ¿no? Aparece en el beat una canción ya usada, ¿no? Podríamos dar ejemplos. Hay una canción de Eminem, la de We Made You, que el beat de la batería es un sample de otra canción. Y pues te pones a pensar como, órale, no manches, o sea, ¿cómo nada más usaron la batería para toda la canción? Pues ellos pudieron haberla hecha, pero ¿por qué, no? ¿Por qué querer usar la batería de esta canción en tu canción? Te digo, son decisiones bastante fuertes y bastante osadas en su momento, ¿no? A mí debo decir que los sampleos de Eminem son los que más me gustan por la implementación que tienen en cuanto a género, ¿no? Estábamos hablando de Spinetta, hablamos de Hurt, hablamos de música igual, incluso se samplea a sí mismo en Rap God, creo que samplea igual a un cómic, comentado, no sé cómo llamarlo, pero es como de órale, ¿no? Y que eras algo bastante cool y es como de wow. ¿Tú qué piensas, bro, de todo esto, del sample? Sí, pues justamente como te decía, ¿no? Yo no recuerdo exactamente cuál habrá sido la primera canción sampleada que yo escuché, pero pues sí, seguramente el rap fue como la primera aproximación a conocerlos, ¿no? Y sí, justo creo que todo radica en la utilización de los sampleos, ¿no? Y justo como decías, en conocer la música, ¿no? Como a algún artista, como dices, ¿no? Como Eminem, a lo mejor ni siquiera te imaginas que estaría escuchando a un artista argentino, ¿no? Del siglo pasado y te das cuenta que hay cosas muy interesantes que samplear, ¿no? Es justamente, pues sí, los productores, echarse un clavado a su colección de música o alguna tienda, ¿no? Por ahí en YouTube hay un canal que no recuerdo cómo se llama, pero que tiene una serie que se llama Rhythm Roulette, en la que invitan a diferentes productores, sobre todo de hip hop, pero también abarcan otros géneros, y los invitan a una tienda justo de discos, ¿no? En la cual les vendan los ojos, les ponen y los ponen a elegir tres discos, ¿no? Y ya una vez que están en su estudio, con esos 3 discos los empiezan a escuchar y se avientan alguna instrumental, algún beat con algún sampleo de esos álbumes, o a veces algunos incluso hasta combinan 2 o los 3, y es bastante interesante, ¿no? Ver cómo lo hacen de una forma bastante creativa, ¿no? Como tú dices, hay veces que se puede tomar un fragmento casi completo o una canción casi íntegra y utilizarla de esa forma, pero hay veces que la utilización de los amplios es muy, ¿cómo decirlo? Muy artística, ¿no? Muy ingeniosa, que se le puede hacer un montón de cosas al sample, ¿no? Ponerlo de reversa, cortarlo y utilizarlo por partes, distorsionarlo, vaya, un montón de cosas que se le pueden hacer y que a veces son incluso muy, muy difíciles de reconocer, ¿no? Ya lo hablamos con Daft Punk, ¿no? Que incluso había sampleos que los fans o la gente que estaba discutiendo este tipo de cosas, pues decían que habían sampleado ciertas canciones, pero que en realidad en los créditos no aparecen, ¿no? Entonces, hay veces que es muy complicado incluso, pues, descubrir el sampleo, porque, pues sí, se utiliza de una forma bastante creativa. Exacto. Por ejemplo, Shazam tiene la posibilidad, esta aplicación de reconocer canciones, pero la canción íntegra, ¿no? O sea, si está editada, pues no la va a reconocer. Y más si está fuera de tiempo y a otra altura de tono, pues menos. A mí me gustaría que nos platicaras, bro, cómo es que
se acorda, se vende un sample, por así decirlo, porque al final de cuentas, como tú dices, Daft Punk no tiene acreditados algunos samples que hizo, pero sí se tiene que hablar, ¿no? Con la persona. Hablábamos de Missy Elliott cuando llegamos a hablar de este tema, cómo su canción es de las más ampliadas y de las más compradas en la historia también. ¿Cómo es que llega alguien para saber? Pues justo fue una... digo, la verdad es que yo no lo sabía, había escuchado el álbum de Daft Punk muchas veces, pero nunca me había puesto como a indagar un poco más sobre las canciones. Y sí me pareció bastante curioso, ¿no? Que hubiera varios sampleos que digo, como que se afirma que son, pero que realmente no están acreditados como tal, ¿no? Y bueno, realmente no hay, digamos, una legislación como tal para autorizarlos. De hecho, en un principio se hacía todo lo contrario, ¿no? En un principio, cuando los artistas, los productores de hip hop comenzaban a samplear, los ampliaban lo que querían, ¿no? Ya después las compañías, las disqueras se arreglaban con los dueños cuando los demandaban, pero primero lo hacían, ¿no? Hacían el sampleo y ya se ponían a vender sus discos. Y bueno, ya después acordabas ahí con la demanda y lo que sea. Y poco a poco, pues evidentemente esto fue cambiando, ¿no? La autorización, ¿no? En inglés, que le llaman sample clearance, pues básicamente es un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Entre la parte que quiere o que está sampleando un material y los dueños de dicho material, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú quieres ampliar una canción, pues tienes que conocer, tienes que saber quiénes son los dueños, ¿no? Porque ya sabemos que existen los dueños de los derechos de autor y los dueños del máster, que generalmente son las compañías discográficas. Entonces, en ese sentido, realmente muchas veces puedes necesitar incluso la autorización de ambas partes, ¿no? Pero realmente no hay, como te decía, una legislación como tal, ¿no? Entonces, es un acuerdo completamente libre, ¿no? Hay ocasiones en que las compañías o las disqueras dan autorización, por ejemplo, por un porcentaje de las regalías o por un pago inicial. Incluso hay compañías que de plano no dan autorización a los amplios, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es un acuerdo completamente libre, ¿no? Entre ambas partes no hay nada estandarizado en lo absoluto. Sí, y así como es un acuerdo, como tú mencionas, a lo mejor un poquito más burocrático y de repente también muy personal, ¿no? Entre los mismos implicados. Lo chido es cuando sí se quiere, pues de alguna manera contribuir o colaborar con otro artista. Por ejemplo, Dido, pues Eminem la samplea en Stan, pero Dido yo creo que estaba encantada con que la samplearan porque incluso aparece en ocasiones cantando con él, ¿no? Sí. En vivo. Uh-huh. Y es aquí donde también las colaboraciones toman una forma y un papel importante y bastante chido, porque qué mejor que ver a un artista así pop juntos, ¿no? Por ejemplo, Alicia Keys cuando canta con Jay-Z esta canción Empire State of Mind, uh-huh, que principalmente creo que es la canción de Alicia Keys, pero es un sample y la ocupa Jay-Z y después pues juntos la llegan a cantar también magistralmente y súper inspiradora también, ¿no? La canción, bueno, me gustaba mucho cuando estaba más chiquito, pero como tú dices, hay tantas canciones, ¿no? Por ejemplo, los Black Eyed Peas también cuando lo llegaron a usar de una manera bastante interesante, también llegan a usar muchos samples también en su música. Uh-huh. Creo que es algo súper padre, ¿no? Que quieran colaborar así, ¿no? Que digan, no, pues sí, quiero estar en tu álbum porque pues me late, ¿no? Imagínate a Spinetta realmente cantando con Eminem, digo, pues ahorita ya en paz descanse, pero sí. Hubiera sido súper y padre, ¿no? Creo que Eminem tiene bastantes samples buenos y si quieres podemos entrar igual en la dinámica de hablar de alguno de los que más nos gustan. A mí me gusta mucho que hacen Berserk, por ejemplo, con la canción de Stroke, uh-huh, de Billy Squier.
que es súper inspirador también, ¿no? Y súper loco, ¿no? Y everybody, Sí. everybody, ¿no? Y escuchas la canción y te dices, wow. Son las que más me gustan, de hecho, las de Eminem, las que ocupa como, las que combina con rock. Por ejemplo, Dream On, ¿cómo se llama? Sing for the Moment, Sí, ¿no? sí, La sí, que sí, es canta muy bueno. con Aerosmith. Es un sample hermoso, bro. Y luego, pues también él mete ahí su voz como si estuviera en un concierto con ellos. No sé si alguna vez han cantado juntos ellos dos, porque Aerosmith llegó a tocar con Run DMC alguna vez, pero hubiera sido también súper genial, ¿no? Y luego el solo de guitarra del final. Otra cosa. O Crazy in Love. Y no me refiero a la de Beyoncé, que también es buenísima, que también es un sample. Sí. Pero la de Eminem también es súper buena. La que ocupa esta canción de Heart. Súper chida. Maybe because we're crazy in love. No, increíble, bro. Te digo, es súper inspirador, súper chido. Y aparte, te digo, creo que, como tú dices, debe tener un conocimiento musical bastante grande, ¿no? Para poder utilizarlos. Y una dedicación para también saber manejar todo este tipo de técnicas, ¿no? De producción. Sí, exactamente. Pues, ¿cuáles son los que a ti te gustaría comentar, bro? Perdón. Ajá. no, sí, justo quería mencionar lo que de lo que decías, ¿no? Pues de que los artistas empiezan a colaborar, no solamente a dar la autorización para utilizar sus canciones, ¿no? Y que vamos a un poquito a temas más legales y más complicados, pero pues sí, hay veces que el propio artista ni siquiera tiene voz ni voto, ¿no? Para dar o no su autorización. Sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces en realidad, los derechos los tiene las compañías discográficas, entonces muchas veces ni siquiera ellos tienen pues sí, la voz y el voto para decir si sí o no. Y muchas veces tiene que ver con el tema económico, ¿no? Hay algunos ejemplos, digo, tengo dos ahorita que me parecieron muy interesantes, de canciones que venden económicamente mucho más que las canciones a las que se ampliaron, ¿no? La primera que me gustaría mencionar es You Can Touch This de MC Hammer, ¿no? Que vendió 10 millones de copias y que estaba sampleando una canción de Rick James titulada Super Freak, que solamente vendió 3 millones de copias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchas veces a la compañía y pues sí, a los dueños de los derechos, pues hasta económicamente les puede convenir, ¿no? También mejor. Porque sí, les va mejor, también porque, pues digo, habemos gente rarita que no solamente escuchamos la canción original, ¿no? Y que nos vamos a buscar los sampleos y los empezamos a escuchar también. Y otro ejemplo que me pareció también muy interesante es el de Gangsta's Paradise de Coolio, ¿no? Que vendió 7 millones de copias y que estaba sampleando a Past in Paradise de Stevie Wonder, ¿no? Que solamente vendió 1 millón de copias. Entonces, pues bastante interesante, ¿no? Ver cómo una canción de alguien como Stevie Wonder vende 1 millón de copias y alguien como Coolio, que prácticamente ya después no supimos casi nada de él, vende 7 millones, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, económicamente también muchas veces les conviene, ¿no? A los dueños de los derechos. Sí, y precisamente hablando de lo que tú decías, ¿no? De que vemos quienes nos gusta escuchar más del otro artista, pues es que yo creo que cuando te obsesionas bueno, no al grado de obsesionarse, pero cuando te gusta mucho una canción, pues quieres saber más de ella, ¿no? O sea, te gustaría saber en qué estaba pensando el artista cuando la hizo, quiénes estaban implicados, ¿no? 1000 cosas que se pueden saber. Y como te digo, antes yo pensaba que todo lo hacía una sola persona, ¿no? O sea, como, a lo mejor, bueno, no todo, pero por lo menos en la composición sí, ¿no? Uh-huh. Y que es muy ingenuo ya ahora pensar eso, pero en ese tiempo pues sí, no había quien te dijera que no. Ahora que ya sabemos que no, pues
precisamente te da como cierto recelo, ¿no? Decir, bueno, pues no es su obra totalmente, ¿no? Está agarrando otra cosa, pero cuando lo ves de la manera que tú lo dices, de bueno, pero pues también no estás ampliando cualquier persona, ¿no? O cualquier artista. Pues, la parte que estás ampliando está bastante buena. Quiero conocer más del otro artista, quiero expandir más mi conocimiento, ¿no? Por ejemplo, como vuelvo al ejemplo de Dream On, de Aerosmith, pues escuchas esa rola y pues tiene lo suyo aparte, ¿no? O sea, Sing for the Moment es una cosa y Dream On es otra. Sí, sí. Y es como de wow, o sea, no. Pues quiero saber más de Aerosmith ahora, ¿no? Y te da una apertura al artista, ¿no? Y es como de wow, ¿cuántos artistas no puede conocer uno a base de esto, ¿no? Y creo que es una técnica excelente para gente que quiere usarla, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Aquí en México también ha habido intentos bastante interesantes, quizá algunos otros un poquito más arriesgados, algunos un poco extraños. Quisiera mencionar solamente por eso a Aquith. ¿Los llegaste a Ajá. escuchar alguna vez tú, Edgar? ¿Que te gusta? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, no, sí, ¿qué no piensas recuerdo muchas, pero de los sí. sampleos? Es A que ver, ellos ampliaban a recuérdame, José porque José, no. bro. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, no, A ver, recuérdame, porque son. no recuerdo muy bien. No, pues tenían bastantes canciones interesantes con sampleos de música mexicana, música hecha aquí con grandes artistas, ¿no? O sea, hablando igual de lo legal, pues es como de, bueno, pues vamos a tener aquí a un rapero cantando con Lo Dudo de José José y es como de, a ver, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor escucharlo ahorita, pues sí es un poco extraño, en su tiempo me imagino que fue un poquito diferente, pero pues no deja de ser igual homenaje al, al artista y también pues tratando de darle una dirección a lo que quieres hacer, ¿no? Cártel de Santa tiene una, una canción con sample de Emanuel, ¿no? La canción de Todo se derrumbó. Y la canción es Sí, bastante sí. buena, bastante seria, no le pide nada, ¿no? A estas canciones que al final de cuentas estás haciendo lo mismo que ellos, solo que quizá aquí se escuche diferente porque pues comprendes todo lo que dicen, ¿no? Es extraño, en cierta forma, también, ¿no? Hace ratito platicábamos que hasta Pedro Infante tiene un sample. Y de hecho te quería decir, por ejemplo, Pedro Infante es un artista que vivió poco y que lo que grabó pues lo grabó en una calidad quizá no muy buena, pero hay artistas como la Rondalla de Saltillo o muchos otros que han ocupado su voz en sus canciones o que hacen como duetos. Esto se consideraría un sample también, ¿no? O sea, ocupar la voz de él en una canción que vendría siendo la misma, pero ahora con participaciones de otros artistas y remasterizada. Sí seguiría siendo eso, ¿no? Un sample. Pues que, creo que tendría que ver más bien con la autorización que haya dado la disquera o los dueños de los derechos, ¿no? Ujú. Porque si no me equivoco, a ver si no estoy tan mal, o sea, tomar el Ajá, fragmento literal de la canción, pues sí, digo, obtienes ajá. el permiso para utilizar el sample y ya está. Pero, por ejemplo, si tienes acceso, si la compañía, los dueños te darían el acceso justo a todo el material, entonces creo que sí podrías considerarlo como, eh, pues sí, como una especie de remix, ¿no? Como lo mencionabas. Supongo que por ahí va la diferencia. Hay una canción que se llama Tres Recuerdos. Hace ratito te platicaba de hay una canción que se llama Recuerdo, pero Tres Recuerdos Ujú. es una canción que hizo su hermano, pero la hizo poco después de que falleció, ¿no? Entonces en esta canción mete unas coplas de diferentes cantantes y en cada copla, después de cada copla o cada verso, hay una parte donde canta Pedro Infante, ¿no? Solo, y como que hace alusión a lo que está diciendo en la primera parte de la canción. Ujú. Escúchala, o bueno, igual ustedes escúchenla a ver qué piensan, si es un sample, si se consideraría un sample o no. A mí se me hace una obra muy bonita, o bueno, una forma muy bonita de hacer homenaje y aparte de quizá usar esta técnica que a lo mejor es de una forma diferente, ¿no? Igual abriendo la brecha a que no solamente se ocupa para el hip hop o no solamente se ocupa para el techno y el house y la música electro, se puede ocupar para muchas cosas y a mí se me hace bastante bueno el,
el ejercicio de. Y bueno, también hablando de los que son o bueno, de los que nunca fueron sampleados, pero sí los más covereados son los Beatles, ¿verdad, bro? Así es, sí, pues vaya, es que como ya decíamos, ¿no? La autorización siempre es completamente diferente, ¿no? Sí. Para hacer un cover ahí como que te puedes saltar un poquito, pues, digamos, la autorización, porque tú realmente no estás utilizando el material como tal, es decir, el máster, sino simplemente los derechos de autor. Uh-huh. Y sí, realmente, por ejemplo, toda la música de los Beatles es muy difícil, o más bien no es muy difícil, es prácticamente imposible obtener obtener una autorización para un sampleo, ¿no? Realmente no existen, digo, salvo de forma ilegal, ¿no? Pero legalmente, bajo una autorización de los derechos, de los dueños de los derechos de la música de los Beatles, no hay. Exacto, por eso buscaré, ¿no? Sí, un tema bastante interesante, ¿no? El por qué no se permite, digo, a lo mejor económicamente no hace falta, supongo, Sí. y tal vez vaya por ahí, ¿no? No, y también, pues a lo mejor viéndolo desde la perspectiva artística que se trató de dejar de ellos, ¿no? Porque ¿recuerdas, por ejemplo, cuando tuvieron el pleito con Michael Jackson tuvo el pleito Paul McCartney con Michael Jackson de que pues él compró los derechos y era como de, bueno, pues ya compró tus derechos, pues qué, pues ya ni modo, ¿no? Y es como, pues sí, bro, pero pues ahora sí que nosotros no ocupábamos nuestra música para comerciales, o sea, era música que para nosotros sí era un objeto de arte, ¿no? Y no le vamos a vender como pues sin nada, ¿no? Entonces, a lo mejor pues también tiene que ver ahí con eso, ¿no? Con pues no querer mutilar una obra, ¿no? Creo que también es totalmente válido. Hablábamos en el podcast de Daft Punk de pues que ellos creaban como un collage, ¿no? Sonoro. Y pues quizá los Beatles pues decían, sí, pues está bien tu collage, pero pues no, mi canción no me la toques, o sea, sí está bien, ¿no? Y no les interesaba como mucho. Pero bueno, ahora hablando de ti, pues, ¿cuáles son los que más te gustan a ti, bro? Digo, hablaste ahorita de dos interesantes, pero los que quizás sientas que han hecho un trabajo maravilloso en cuanto al sample, ¿cuáles serían para ti? Híjole, hay bastantes, a ver. Sí, hay muchísimos. Creo que justo mencionando un poco de lo que hablabas, ¿no? Sobre la oportunidad que los sampleos te dan para conocer música nueva. Creo que ya te había platicado yo, ¿no? Que justamente, por ejemplo, a Nina Simone la había conocido pues, a través de los sampleos, ¿no? Que su música ha sido bastante sampleada. Y de esa forma yo la conocí. Y una de las canciones que más me gustan, cómo se ha sampleado, es justamente una canción de Kanye West, que se llama Blood on the Leaves, que me parece que es del álbum Jesus, si no me equivoco. Y que samplea Strange Fruit de Nina Simone, que si bien no es una canción original de ella, es una canción que a mí me encanta cómo la interpreta. Y lo utiliza de una forma bastante peculiar, ¿no? Tiene un efecto bastante interesante. Realmente ni siquiera sé qué sea. Pero me parece que el sampleo lo hace bastante ingenioso. Y pues realmente la canción de Kanye West va de la mano, tocando prácticamente el mismo tema que el sampleo original, ¿no? Creo que es uno de los que más me gustan. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es un gran sample. Yo cuando lo escuché también me gustó mucho. Y precisamente fue como recomendación tuya. Pero bueno, creo que es algo tan exitoso esto que pues incluso ya los artistas de reggaetón que ahorita están muy de moda, también ya lo están usando de una manera bastante interesante, ¿no? Creo que Con Calma, que hace poquito salió de Daddy Yankee, pues rompió, ¿no? Toda la gama que se venía haciendo. Creo que él ya había hecho algunos samples anteriormente, es algo quizá ya bien sabido, pero se me hace muy interesante porque pues ahora sí que prácticamente igual Snow está ahí colaborando con él con una de sus canciones más legendarias. Y pues es interesante también cómo una canción se vuelve algo totalmente distinto, ¿no? O sea, en Snow
Informer, que es la canción original, pues habla de una cosa diferente, ¿no? Totalmente diferente a lo que está diciendo Daddy Yankee. Y es como bueno, es como, pues está chida para la fiesta, pues ya las ampliaste, está cool, pero pues lo que Snow estaba haciendo en su tiempo, pues era una cosa distinta, ¿no? Y pues también, ahí por ejemplo, yo estoy con los Beatles, ¿no? Es como, pues, ¿ya para qué, bro? O sea, mi canción está bien, no tienes que moverle nada, pero bueno, pues los artistas cambian igual todo el tiempo de perspectiva, de géneros y de pensamiento, entonces pues si Snow tenía la oportunidad, pues ¿por qué no? Igual ya ellos samplearon a Shaggy, esta canción It Wasn't Me, bastante legendaria, y creo que pues igual usaron esta técnica como una buena forma de revivir las canciones. No sé si la juventud está interesada en escuchar a Shaggy o a Snow más porque colaborarán con ellos o pues simplemente les gusta el género y pues hasta ahí queda. Es igual una cuestión quizá de gustos, ¿no? Así es, no, y yo creo que tiene que ver con que, pues digamos, el reggaetón ya dejó de ser un género, pues medio underground, ¿no? Ya es un género completamente de la cultura pop. Uh-huh. Y de cierta forma supongo que los números también les dan, ¿no? Porque, digo, a lo mejor, ya decíamos que las autorizaciones son completamente subjetivas, pero muchas veces no son baratas, ¿no? Hay veces que una autorización de un sampleo es bastante costosa. Sí. Entonces supongo que también tiene que ver eso, ¿no? Que ya es un género bastante conocido, bastante viable económicamente y pues les da, pues sí, el chance de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor en un principio no se podía, porque pues, a lo mejor la disquera te da un presupuesto muy, muy ajustado para hacer un disco y bueno, pues, uh-huh. no te puedes gastar todo en un sample. En un sampleo, ¿no? Ahora, me gustaría mencionar dos cosillas. Primero que nada, por ejemplo, también tenemos a Muse, ¿no? Que si bien es una banda que se caracteriza por ser muy original también, ¿no? Ellos tampoco han dejado de hacer honor en su música a grandes compositores, uh-huh. De la talla de Rachmaninoff, ¿no? De Bach. E incluso pues también tienen un cover de Feeling Good, bastante bueno, uh-huh. ¿no? De los más famosos de su repertorio. Pero hay un disco que nos gusta mucho a Edgar y a mí, y que es precisamente el que esperemos hablar en unos cuantos podcasts más, que es The Resistance. Uh-huh. Y aquí hacen samples también, pero aquí los hacen de música clásica. Ustedes saben que tenemos una sección de música clásica que tratamos de mantener cada podcast, y a mí me parece muy interesante aquí cómo ocupan también la música clásica de una forma bastante creativa, o sea, obras maestras las vuelven parte de un rock bastante interesante y se me hace bastante cool. Yo creo que por ejemplo en United States of Eurasia, que ocupan la canción de, bueno, el preludio de Chopin, uh-huh. No es un nocturno, perdón, el nocturno de Chopin, al final, pues sí se considera un sample, ¿no? También, aunque seguramente lo estaba tocando Matt. Se me hace bastante interesante también cómo lo usa. O en I Belong to You, que también precisamente hay como una especie de sampleo de una ópera de Camille Saint-Saëns. Bueno, ahí tú podrías decir que es un sampleo, Edgar, o no, porque pues él está cantando al final de cuentas, no está ocupando ninguna grabación de alguien más. Así es, no. ¿O cómo se podría llamar a eso? No, y aparte de que no la está, vaya, no está tomando literalmente la canción, sino él la está interpretando a su manera. No sé hasta dónde los derechos de autor han dejado ya, es que no sé si se puede decir que han dejado de existir, ¿no? Sino que ya ha pasado su tiempo. Digo, sabemos que dependiendo del país, una vez que el dueño de los derechos de autor muere, me parece que desde 50 uh-huh. hasta 90 años después de su muerte, las obras pasan a ser del dominio público. No sé, digo, uh-huh. si en ese momento en el que lo quiere interpretar, pues la canción es de dominio público, pues realmente
pues sí, pues es eso, ¿no? No hay Del ningún dominio problema, ¿no? público y lo puede utilizar cualquier persona sin ningún tipo de autorización ni nada, ¿no? Es, pues digamos, está ahí para todo el mundo. No sé, Sí. digo, supongo que habría que ver No, bueno, qué sí. pasa con esos derechos, ¿no? Sí, Me pero ya no se imagino. consideraría sampleo, sí, bro, ¿no? Pues yo Pero diría sí seguiría que, considerándose sampleo. pues yo diría que no. Yo diría que no, porque finalmente él lo está reinterpretando completamente a su manera. Pero entonces, ¿cómo se llamaría? O sea, ¿regrabación? Creo que sí existe el término, ¿no? Supongo que... a ver... Sí, yo creo que sí, a lo mejor... Es extraño, ¿no? También. Sí, te digo, no sé, te iba a decir cover, pero pues, no sé qué tan correcto sería decir un cover. Cover sea. A lo mejor sí. No, porque pues no están haciendo toda la obra, ¿no? Ajá, sí, Nada más nada están más haciendo están un haciendo pedacito. Y la una están parte. ocupando. Ujú. No, y Por ejemplo, también hablábamos de los Beatles y quién. Ajá. Dilo otro. No, digo, lo están ocupando como una parte, ¿no? Es decir, no están haciendo la canción por completo, sino simplemente como una parte de otra canción completamente, pues sí, diferente. Ajá. Y el quien también quería decir que sí se atrevió a samplear a los Beatles, o bueno, no sé cómo llamarlo, igual de la nada para usarlo en su canción fue Juan Gabriel, bro. O sea, hay una parte de su concierto de Bellas Artes que canta Twist and Shout como por 5 segundos y es como de, órale, creo que es hasta que te conocí, ¿no? Que tiene una parte bastante interesante de na, 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 Creo na, que na, sí. na, na. Ah, no, es en Querida, creo. Pero bueno, hay una parte donde dice, I'm shaking a baby now. Y es como, órale, es Twist and Shout, ¿no? Pero ni siquiera Ajá. la ponen así en ese concierto. Me acuerdo que pusieron todas las cancioncitas que estuvo cantando ahí, porque como que con ese tonito cantó varias. Pero la de Twist and Shout no pusieron que era Twist and Shout de los Beatles. Fue como de. No, pero. Todos saben cuál es. No la ponemos, ¿no? No queremos evitar. Más bien queremos evitarnos No problemas. queremos problemas legales, sí. Y pues fue como de. Órale, qué valiente usted, señor. No, pero en ese Pero caso bueno. supongo que sería un poquito como nada más pagar las regalías, ¿no? Digo, en todo caso que la compañía los pidiera, como si tú quieres utilizar una canción para un anuncio o para una película, pues, supongo que sería algo parecido. Pues sí, sí. Aunque sea por un pedacito, sí se tiene que pagar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Pero bueno, pues bueno. ¿Ustedes qué opinan, Melomaniacs? ¿Algún sample que les guste? ¿Hay alguna canción que merece ser sampleada? Yo creo que sí, hay muchísimas canciones que son bastante buenas y me causa mucha impresión cómo se ocupan canciones ya viejitas, ¿no? En su mayoría son canciones pues, de los años 40, 50, 60 que los ocupan de manera magistral también. O quienes se samplean a sí mismos también son muchos. Y pues bueno, yo encantado de seguir escuchando más de este tipo de música. ¿Quisieras agregar algo más, mi buen amigo? Pues no, creo que nada hasta ahorita, ¿no? Pues sí, un tema bastante interesante, muchísimas canciones que, como decíamos, ¿no? Muchas veces no sabemos que tienen ahí algún sample, que pues están utilizadas de tal forma que no te das cuenta, ¿no? Y justo es lo que muchos productores en ocasiones buscan, ¿no? Justo que el sample sea irreconocible. Y nada, pues sí, hay muchísimo material por escuchar y por samplear y seguramente es una técnica que no, en absoluto va a caer en desuso, ¿no? Sino todo lo contrario, creo que se va a seguir utilizando por mucho, mucho tiempo. Mucho, sí. Sí, pues esperemos que podamos estar ahí para verlo, ¿no? Creo que es un arte esto del sampleo y pues bueno, esperemos hablar igual nuevamente de esto en alguna otra ocasión. Sí. Quizá con algún productor o algo así para que nos explique un poquito más de este asunto. Por ahora,
damos por terminado este tema y pues continúan con nosotros. Tenemos todavía un poquito más aquí en Melomaniacs. Claude Debussy es conocido por ser el genio detrás de la escena musical impresionista de principios del siglo XX. Sin embargo, su influencia se extiende más allá de las grandes salas de concierto, alcanzando incluso a la música jazz. Reverie, una de sus obras más tempranas, ha destacado por su sencillez y elegancia, además de incluir algunos de los elementos característicos que el compositor desarrollaría a lo largo de su carrera, y que se apartan de una manera ejemplar del romanticismo. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar Reverie, así como también My Reverie, una canción basada en la melodía de Debussy que ha sido grabada por numerosos artistas, entre ellos la reina del jazz, Ella Fitzgerald. Amigos de Melomaniacs, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más, el número 9 ya. Así llegamos al final de este bonito podcast. Adonai, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, mi amigo, en este podcast con un tema bastante interesante. Sí, no podemos abarcar todo en un solo podcast, esperemos poder hablar más de él. Por lo mientras les dejamos una lista de reproducción con la música que se mencionó en este bonito podcast y alguna música extra que queremos compartirles. Ya no mencionamos a Kendrick Lamar. Hay una anécdota bastante chistosa por ahí, pero bueno, ya lo platicaremos quizá en otro episodio. Y pues Así sí, es. como tú dices, amigo, es un placer para mí hacer este proyecto. Es muy divertido platicar de esto, aprendemos mucho. Creo que es lo que más nos llevamos de aquí. Quisiéramos que ustedes también se sientan de la misma manera y también tengan la confianza de compartirnos sus sentimientos y opiniones. Por lo pronto, pues aquí seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs, transmitiendo totalmente en vivo. Desde Montes Pirineos 760, Lomas de Chapal. Somos grupo Melomaniacs. Y bueno, pues nada más que de nuevo agradecer a todos los que nos escuchan. Les deseo que tengan un excelente día, una bonita semana. Y pues nada, bro. Gracias también a ti. ¿No? ¿De qué? Gracias a ti, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Los invitamos, por supuesto, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Hi5, en MySpace, en Metroflog. Próximamente en TikTok. Próximamente en TikTok también. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta pronto. Cuídense pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye. Every is a star. Every is a star. Dun, 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 dun.